Cuánto gusto saludarlos a todos mis amigos y amigas. Seguimos aquí desde la región del Urabá antioqueño. Y desde aquí de una bananera quiero compartir con ustedes el capítulo de hoy. Estamos en el libro de Romanos y ya avanzando en el capítulo 6. Recuerda de que si estás viendo o recibiendo este enlace en tu WhatsApp, no lo veas allí, dale al link que está como azulito y vas directamente al canal Estudiando la Biblia Cada Día para que le des like. Cuando tú le das like, lo recomiendas para que otras personas también estudien la Biblia con nosotros. Esto es lo que debemos hacer cada día, compartir la palabra de nuestro Dios. Entonces, avancemos en Romanos 6, donde podríamos titular El creyente bajo la gracia y el problema del pecado habitual. Vamos a leer el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta. ¿Deberíamos vivir una vida de pecado para recibir más gracia? Reflexionemos. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, propiamente el versículo 20, Pablo dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y parece que en aquel tiempo y en todos los tiempos se ha dado un malentendido. No importa si un cristiano vive una vida de pecado, porque Dios siempre vencerá el gran pecado con mayor gracia. Esta es la confusión. Este es el malentendido que muchos han tenido, y es que podemos vivir en mucho pecado porque entre más pecados tengamos, pues más gracia recibiremos de nuestro Dios. Entonces debemos analizar este respecto y decir y descifrar este asunto. Vamos a ir entonces en la continuidad del capítulo. Después de todo, si Dios ama a los pecadores, ¿por qué preocuparse por los pecados? Te estoy preguntando. Y si quieres puedes responder aquí debajo del video. Debajo de este video. Entonces, si Dios ama a los pecadores, ¿por qué preocuparse por los pecados? ¿Por qué no pecar más para recibir más gracia? ¿Qué dices tú? A ver, escribe tus comentarios. ¿Por qué no pecar más para recibir más gracia? Porque dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Muy bien. A principios del siglo XX existió un monje llamado George Raspatin. Él enseñó que entre más se pecaba, más se requeriría el perdón de Dios. Y entre más perdón de Dios, pues más gracia se recibía. Entonces, por eso era bueno continuar pecando todo el tiempo, porque así se disfrutaba más de la gracia de Dios. Imagínate. Y este monje continuó una vida de pecado, vivió una vida de pecado. En pecado continuo. Precisamente el apóstol Pablo escribe aquí sobre alguien que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando que es aceptable para que sobreabunde la gracia de Dios. Su respuesta está en el versículo 2, que dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. Así que yo no sé por qué este monje no leyó este versículo, no lo entendió. Y tú que me escuchas y que compartes las enseñanzas de la palabra, tenemos que decirle al mundo, quítate esta idea de la cabeza. Aquí lo dice el Señor, en otras palabras, este versículo 2 dice, de ninguna manera, deja de pensar así, quita este pensamiento de tu mente. Es una respuesta categórica de nuestro Dios. Una vida de pecado. Miramos en el capítulo 6, una vida de pecado es inaceptable porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación con el pecado. Leamos versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Subraya estos versículos, son significativos para nosotros. Y allí claramente
nos habla que cuando nacemos de nuevo, creyendo en Cristo, nuestra relación con el pecado cambia notablemente. No podemos vivir en algo en lo que hemos muerto. Y lo ilustra con el bautismo. En el bautismo expresamos o manifestamos nuestra muerte espiritual que cambia nuestra vida. Y claramente lo compara con el bautismo, esa muerte que tú y yo debemos experimentar, entregándonos al Señor, entregándonos a Cristo, renunciando a nuestro yo, muriendo para nuestro propio ego y viviendo para Cristo Jesús a una nueva vida. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados juntamente con Cristo, dice el relato. Y cuando salimos del agua, pasamos a la resurrección, a una nueva vida en Cristo Jesús. Consideremos las implicaciones de esto. Versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados. Esa palabra la subrayé, es significativa. Si somos plantados, quiere decir que si nosotros tenemos una unión cercana, como algo así como ser injertados, como si se hace un injerto de una rama en un árbol. Esa rama es alimentada por la savia del mismo árbol y llega a ser uno con el árbol. Asimismo, tú y yo debemos ser injertados en Cristo Jesús y la vida de Cristo llega a alimentar nuestra vida. Y pasamos a estar unidos y ser semejantes a Cristo Jesús. Pero cuidado, porque generalmente nosotros queremos ser plantados en la resurrección con Cristo, pero no nos gusta mucho el tema de morir, de la muerte, pero necesitamos las dos experiencias. Necesitamos pasar por la experiencia de la muerte al yo, a nuestro ego, a nuestros gustos, renunciar a lo que somos, a nuestros intereses por que reine Cristo en nuestra vida. Y pasar por la experiencia entonces de la muerte y de la resurrección, que son simbolizadas por el rito del bautismo. El versículo 6 nos dice además, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre, el yo rebelde, nunca puede ser reformado. No, necesitamos es morir. El yo debe morir y muere con Jesús en la cruz cuando lo aceptamos y creemos en Él como Salvador. Y es algo que no podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza. ¿Saben? Morir al yo no lo podemos hacer. Necesitamos que Cristo lo haga en nosotros. Y Él está listo para hacerlo por nosotros, si nosotros se lo permitimos, y así Él nos da un nuevo hombre, un yo obediente y agradable a Dios. Leamos versículo 7 en adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Amigos y amigas, y de esa manera, entrando a esa experiencia de morir y de resucitar con Cristo a una nueva vida, tenemos que mantenernos como injertos, en plena comunión con Jesús cada día, para que nuestro yo y para que nuestros deseos de la carne cada día sean crucificados y las tentaciones del maligno no puedan vencernos, y vivamos de esa manera victoriosos en Cristo Jesús. Escribe aquí debajo de este video tu decisión: Señor, me entrego a ti, quiero morir, que muera mi yo rebelde, mi yo desobediente, y quiero que me transformes, que me des de esa savia que da vida y me transformes a un nuevo hombre, con un yo obediente, dispuesto, dócil para ti, y cada día ser fortalecido en esa comunión para vivir victorioso. Escribe en resumen tus palabras y tu oración. Amigos y amigas, si no le has dado like a este video, dale ahora, allí en la manito, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Y ahora, al terminar, llegó la tarea final. Comparte este enlace con tus contactos. Llévales, envíales el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque somos débiles, pero tú nos haces fuertes.
Y aunque estábamos perdidos, tú nos viniste a rescatar. Gracias por tu grande amor. Y Señor, creemos en ti y queremos pasar por la muerte y la resurrección en esta experiencia de entrega. Queremos vivir pegados a ti como injertos a un árbol. Danos, Señor, hoy gozo y alegría y danos fuerza para enfrentar el mundo. Bendice a quienes están hoy en dificultades y en decisiones importantes. Dale sabiduría, dales victoria. En Cristo Jesús. Amén. Vive un día victorioso con Jesús.